Ha llegado nuestro momento de la conversación íntima en las tardes del sol, nuestro podcast, ese espacio que tenemos para conocer historias que inspiran a otras personas que ven nuestro programa. Y esta historia del día de hoy sí que es interesante. Él ha vivido diferentes pruebas de fe a lo largo de su vida, pero siempre se ha caracterizado por ser el portador de la esperanza para otras personas a través de los medios de comunicación, aunque unos lo conocieron en la música, otros en la radio, otros directamente después de lo ocurrido en su vida. Nosotros hoy lo conoceremos en todas sus facetas. Él es Robinson Ruiz, o Robinson Crusoe, como lo conocemos muchos también en los medios de comunicación. Bienvenido, Robinson, qué rico que estés aquí. Gracias, Vico. A ti y a todos los que nos ven en este momentico, gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de tu vida, porque yo decía, unos te conocieron en la música, otros te conocieron en la radio, otros a través de tu testimonio inspirado, el testimonio que se produjo a partir de lo que pasó en tu familia. Pero cómo quisiera que te conocieran. Cuando ya dejes de existir en la tierra, cómo quisieran que la gente recordara de ti todo lo que has hecho en tu vida. ¿Qué fue lo primero que hiciste, por ejemplo? Pues bueno, no, yo creo que siempre querrá uno que lo recuerden como con algo especial, ¿no? Y tú acabas de decir, como una persona que ha podido ayudar a otros que están en tinieblas, en la oscuridad y ser luz, de esperanza, de fe, de que alguien diga, la he pasado mal y escuchándolo a él o su testimonio o sus oraciones, algo cambió en mí y es la manera única, de verdad, que me interesaría que me recordaran. Pero empezaste en la radio, ¿cómo empezó tu historia? Porque Robinson Crusoe ya es una marca, ya la gente lo tiene referenciado como un personaje de inspiración por sus oraciones, por su historia de vida. Todo, ¿dónde empezó todo? Bueno, todo empezó por una fiebre de hacer radio, ¿no? En mi casa hay aquellos que somos setenteros, ochenteros y noventeros, teníamos en la casa una grabadora de doble casetera y yo soñaba con hacer radio. Tenía un problema, alguna vez lo comenté, de un problema muy serio en mis cuerdas y yo la verdad no podía hablar. Yo tartamudeaba igual o más que James Rodríguez, ¿no? Y era un sueño imposible, literalmente imposible, porque como un tartamudo quería ser locutor de radio. Pero yo un día play, los que recuerdan la grabadora, play red y se activaba como un micrófono interno y yo jugaba a hacer radio encerrado en mi cuarto porque cuando me escuchaban todo el mundo me hacía bullying. Como que ¿a qué estás jugando? ¿No? Y luego empecé a hacer unas terapias internas, alguien me enseñó la típica lapicero, haciendo trabalenguas, no sé qué cosa, lo hice durante muchos años, pero años seguidos haciéndola. Y fue sorprendente la forma en la que me fui autorrecuperando hasta empezar a pensar que de verdad podía hacerlo realidad. ¿Y quién te dijo que sí lo podías hacer realidad? O sea, ¿dónde quién tocaste y abrió la puerta? Un amigo que hacía teatro, Francisco ya se llama él, hacía teatro y me dijo, vos tenés muchas, no tenés voz, no tenés nada, pero tenés muchas ganas. Me dijo el tipo. A veces es importante Sí. eso nomás. Uno puede aspirar a muchas cosas y... Sí, aunque la es. mamá dice, al pobre y al feo todos se le van deseos, pero no siempre. Esa está buena. No, en este caso, de verdad esa persona me inspiró a buscar como una recuperación, que ya llamaríamos hoy día, pero era literalmente creer que podía hacer. Y empecé a hacerlo de lapicero, él me tutorió varias veces, él como un hombre de teatro, ellos hacen muchas técnicas para poder tener un buen léxico, para poder inspirar, para poder proyectar la voz, y él empezó a enseñarme esas cosas. Y yo me la creí porque yo quería, ¿no? Y al final, como a los 3 años, porque fue un proceso largo, no fue de meses, fue 3, 4 años, y yo ya empecé a volver a grabarme y me gustaba, porque por lo regular los que hacemos radio empezando nunca nos gusta la voz. Y ya empezó a gustarme mi voz, y yo dije, wow, algo puedo hacer. Y ahí arrancó mi historia tocando puertas, como muchas puertas cerradas, sobre todo. Claro. Muchas puertas cerradas. Por lo general en las carreras que tienen que ver con talento son más los no, casi que toda la vida. Nosotras no nos podemos dar la mano, podemos ir a mercar juntos y te cuento mis historias. O sea, uno muchas veces recibe el no, pero ese no se convierte en una prueba de fe, de lo que quiero que hablemos en este momento, porque siento que si hay algo que ha marcado tu vida son las pruebas de fe, constantemente. Frente a todo lo que has puesto y hoy nos contarás, han sido las pruebas de fe. Así es. Y yo quiero sí preguntarte en nombre de mucha gente que ha seguido tu historia, si siempre ha estado contigo la fe. Ese pedacito no lo conocemos muchos quizá, porque trabajabas en una emisora en la que presentaba reggaetón, de pronto canciones que no invitaban a hacer cosas tan positivas, pero no sé si ahí la fe permanecía. ¿Cómo ha sido tu relación con Dios y la fe? Yo llegué a Dios no como ha llegado a muchas personas, que está bien, no está mal. A muchos han llegado porque vieron de un colapso en su vida, otros porque... Mucho gusto, hijo.
El así colapso, fui ok. yo. Otros porque desafortunadamente tuvieron una vida bastante difícil, entraron a la delincuencia, a las drogas y llegaron a un punto en el que ya algo hizo clip y hasta ahí llegarían. En mi caso no, yo no pasé por ninguna de esas. De hecho, mi transformación es extraña porque a mí me decían que yo era muy bueno. Eso me decían y yo me creí que yo era bueno. Creí que yo era bueno. Cuando empecé a autoverme, a decir, yo no soy ningún bueno. Pues yo digo cosas, yo hago cosas que tal vez no están tan bien. Y empecé a enamorarme de lo oculto, que es hablar de Dios, que alguien me hablaba de Dios a cada rato. Pero algo me transformó y fue mi hijo, cuando solamente tenía como 3 añitos o 4 añitos. Mi hijo empezó a ir con mi esposa a la iglesia y yo, pues los domingos era para yo descansar. Entonces yo decía, no vayan ustedes porque yo quiero descansar y nunca iba. Y mi esposa se cansó de decirme, de orar por mí, yo nunca quise ir. Y mi hijo un día va con mi esposa, él se devuelve. Pero pequeño, 4 años, y me dice, papá, ¿te parece justo? Un niño de 4 años que casi no saben hablar, ¿te parece justo que yo me vaya con mi mamá lejos y tú te quedes aquí solo? A mí eso me marcó, tal vez suena muy normal, pero me marcó porque sabe uno que para los niños en esa edad uno es el superhéroe. Y que un niño te hable así es extraño. Y yo dije, papi, tranquilo, me paro. Como un resorte, me vestí y me fui con ellos. La historia hasta hoy. O sea, no fue un caso típico, como te digo, Sí. fue algo aparentemente normal, pero siempre queremos ser ese modelo para nuestros hijos y yo no quería romper eso. Entonces eso me hizo levantar y hasta el día de hoy. Quisiera quedarme contigo hablando de muchas cosas porque las pruebas de fe representan mucho para quienes creen en Dios. Para otros, las pruebas de fe representan el momento del cuestionamiento a Dios. Entonces, si Dios existe, ¿por qué se muere la gente? Entonces, si Dios existe, ¿por qué las cosas malas pasan? Y me llama mucho la atención este pedazo de la historia y quiero que estén muy atentos nuestros televidentes a esto, porque a un hombre de fe hecho con una familia de fe, puesto en una familia de fe, quien ha repartido la fe, algún día le llega una situación no tan cómoda. Y quien todos los días se levanta a agradecer a Dios y hacer buenas cosas, se le queman sus hijos. Y esto llama mucho la atención porque llega el cuestionamiento de, ¿y entonces dónde está ese Dios al que todos los días te levantabas y le orabas? Hablemos de ese momento en el que tus hijos se queman, literal, Robinson. Y que llega, yo no sé si el colapso a tu mente o pues llega ese cuestionamiento para el que está afuera y, ay, este no es que es muy cristiano, pues. Literalmente, esas eran las palabras de personas y las palabras voces que venían del más interno infierno a atormentarme, a decirme literalmente eso. Y ocurrió que un día yo iba a hacer radio y recibo una llamada de mi hijo ya grandecito y de 8 o 9 años y me dice, papá, devuélvete por favor, rápido que mi mamá y mi hermana se quemaron. La angustia me carcomió, yo estaba como a unos 10 minutos de mi casa, me devuelvo al carro donde yo iba y cuando llego me reciben 2 niñas que me dicen, señor, John Robinson, su esposa y su hija están quemaditas en el hospital. O sea, ya mientras yo llegué ya las habían llevado para el hospital. Cuando yo llego al hospital, me encuentro una escena horrorosa en la que mi hija, Melissa, está sentada en una camilla. Yo no sé, literalmente yo tengo que describirlo así. Es como cuando te ves una película de los muertos vivientes y que ves que la piel está caída de los muertos vivientes. Literalmente, así pasó con mi hija. Estaba la piel caída, o sea, literalmente, como telas de piel se le caían. Y al fondo se le veían huesitos. En su rostro, una niña que en ese momentico, la podemos ver en pantalla, tendría 7 añitos. Y yo llego y ella está así, literalmente paralizada. Y cuando volteo a mirar a mi esposa está en estado de shock, nunca la había visto de esa manera. No sabía yo la gravedad del asunto, hasta que llegó un médico, nos montaron una ambulancia. Ahí experimenté qué es estar dentro de una ambulancia pitando y los carros intentando correrse. Luego, en los momentos más angustiantes, llegamos a otra clínica y en esa clínica las metieron durante unas horas. Sale la médica cirujana, me dice, tu esposa le duele muchísimo, pero es leve, se va a recuperar. Y mi hija, tu hija va a ser difícil. Ahora, me dijo, desde ahora quiero que sepas, este lugar va a ser tu casa. Y aquí no vas a salir en meses. Porque lo que le pasó a tu hija es muy difícil. Me dijo, para arrancar estoy tratando de salvarle la vista. Porque mi hija se quemó el 90% del brazo, pecho, espalda y el 50% del rostro. Y fue tan curioso los milagros de Dios apareciendo ahí, porque cuando ya con el tiempo nos dice ella,
tu hija, no sé qué pasó, pero no perdió la vista. O sea, dijo la cirujana experimentada, no sé qué pasó. O sea, se quemó literalmente la mitad del rostro y justo la parte más delicada de nosotros son los ojos. Los ojos. Y literalmente eso quedó cubierto y ella, eso nunca se le afectó todo esto para acá abajo, todo. Y eso quedó literalmente cubierto. ¿Por qué? No sé, literalmente Dios. Un milagro literal. Literalmente Dios. Pero ahí arrancó nuestros momentos más complejos. 4 meses en una clínica donde estuvimos internados, viviendo un pico y placa de operaciones para mi hija. Le hicieron 37 cirugías en 4 meses. Literalmente tenían que sacarle piel de las piernas, injertos para colocarle, pero con tan mala situación que salían unas bacterias y se le comía la piel. Y tenían que volverle a esperar que saliera piel para volverle a hacer el tratamiento, para volver a sacarle piel y volverle a colocar. Como 3 veces la cogieron las bacterias. Pero pasaron muchas cosas durante ese proceso. Yo quiero que hagamos una pausa allí. La verdad, Robinson, yo conozco de tu situación de fe. Nunca hubo un medio cuestionamiento de Dios. ¿Por qué a mí? Porque yo estoy que lloro aquí, pero mal. Yo también soy papá, digo, me llega a pasar algo de este tipo y la fortaleza tiene que ser muy grande y tengo que pedir empeñada fortaleza, prestado en una prendería, fortaleza. Me gusta ese término, empeñala. pero allí no había cuestionamiento de Dios. ¿Por qué a mí? Porque uno dice, no, a Dios hay que preguntarle para qué y no por qué. Pero pues en ese momento no hay Diosito, ¿para qué se me está quemando mi hija? Siento que sí existía ese pedazo. Sí, claro, hubo muchas ¿Cuál era tu confrontaciones. clamor, por ejemplo? Pero es raro y curioso porque en mí yo escuché la voz de Dios diciéndome, en algún momento no la vayas a cuestionar. Y se refería a mi esposa. Porque lo que ocurrió literalmente fue que a mi hija la seleccionaron para hacer un personaje en el colegio, a sus añitos. Y tenía que ser con un material reciclable. Entonces nosotros le hicimos la ropita, la chaqueta, todo el traje. Y yo me fui a trabajar, como les decía, y mi esposa le estaba como pegando las últimas cosas con silicona en el traje. Entonces mi hijo había salido de la tienda y ella fue a abrir la puerta y cuando fue a abrir la puerta los devuelve rápido un grito desgarrador. Cuando ellos vuelven van a ver qué es lo que está pasando, era que literalmente como cuando encendes un fósforo, mi hija estaba así, la llama cuando estaba el fósforo encendido en su esplendor, no le vean el rostro a mi hija. Estaba la llama, está literalmente cubierta en llamas. Y lo que ocurrió es que ella pasó la mano así, y cuando pasa la mano así por la vela, se enciende todo el traje. Claro. Se enciende todo el traje. Entonces mi esposa intenta apagarla, fue la primera reacción que ella tuvo. Mi hijo reaccionó, ir a correr a llamarme. Claro. Y mi esposa intenta agarrarla para apagarla, en desespero la abraza para apagarla y se enciende también mi esposa. Es una llamarada ahí bastante curiosa y fuerte. Entonces mi esposa escucha una voz. La primera voz que escucha es la voz literal del enemigo, que le dice, perdiste tu hija, ya no puedes hacer nada. Mi esposa entra en estado de shock ahí en ese momento, porque dice que la voz fue un estruendo horrible. Mi esposa queda así en estado de shock y mi hija, que una noche antes le di un pasaje que está en la Biblia de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron metidos al foso del fuego. Entonces mi esposa le había leído esa historia a mi hija y ella le quedó sonando mucho esa historia. Cuando se estaba quemando, mi hija le dice a mi esposa, las únicas palabras que ella exclamó, le digo, mamá, pidámosle a Dios que nos mande el mismo ángel que le mandó a los amigos de Daniel, para que no caigamos muertas aquí quemadas. Y mi esposa, mientras intentaba apagarla, empezaron a orar. Señor, mándanos el ángel que le mandaste a los amigos de Daniel, mándale los mismos ángeles, no sé qué cosa. Y literalmente empezó la voz de Dios. Mi esposa escuchó la voz de Dios, que le dijo, ve, aquí hay una cosa asombrosa que les voy a decir. Ve a la parte de atrás y apágala. En la parte de atrás, el cuarto que está en la parte de atrás, justo al lado del lavadero, era el cuarto de nuestro hijo. O sea, nunca manteníamos en el tanque agua por el tema de los zancudos, porque un niño ahí al lado. Nunca, pero nunca manteníamos agua en el tanque. Mi esposa va corriendo al tanque, el tanque está lleno de agua. Y cuando está lleno de agua, Dios le dice, apágala. Entonces mi esposa mete a la niña ahí al tanque y logra apagarla. Claro, el olor, porque es piel quemada, el olor a quemado, salen. Literalmente las ven las niñas que me recibieron a mí después y la ven que salen corriendo para el hospital, alguien recoge a mi hijo y arrancó la historia que les digo en el hospital, 37 cirugías. Entonces no hubo cuestionamiento, pero sí hay un antes y un después de esta historia en tu vida. Siento que luego llega un impacto más grande que quieres tener en otras familias porque tu familia se convierte en esa prueba de fe.
Alguien podría estar pensando en este momentico, tuvo que haber habido un cuestionamiento, tuvo que haber habido algo. Yo siempre pensé, por muy Robinson que mejor dicho, Dios puede sentarse a comer conmigo pan de bonos, pero yo le preguntaría, Dios, ¿por qué a mí? Bueno, la verdad, yo no hice cuestionamientos, con toda sinceridad. Mi esposa sí los hizo, porque ella fue la que vivió todo el proceso. Claro. Mi esposa los hizo, y lo hizo en un momento más complejo. Un momento en donde, como a ella, su mano izquierda se le quemó, entonces para hacer todas las operaciones tendría que sacarle sangre, los exámenes de esta sangre, y todas las venas se le cauterizaron por tantas veces. Luego intentar hacer, luego en las piernas, sacarle las piernas, y ya no había dónde sacarle, entonces le hicieron un catéter. Ese catéter, que va muy cerca al corazón, tenía que ser intervenido por un súper especialista, porque estaba muy cerca la vena que tenían que intervenirle al corazón. Entonces, el súper cirujano, que nunca se había equivocado en su proceso, lleva años haciendo eso. ¿Se equivocó? Hace esto, mete la aguja a la vena de mi hija y se equivoca 1 milímetro. Entonces, cuando empiezan a meterle el líquido, que era como algo parecido como a morfina, más rebajada porque era una niña, para que le quitara el dolor, eso le causa más dolor porque todo ese líquido se le iba a los pulmones, le iba a los pulmones y se los comprimía. O sea, mi hija estaba dolor, quemada y todo. Entonces, cuando mi esposa ve eso, ella empieza a cuestionar a Dios. No, yo también, o sea, yo le voy a cuestionar por Robinson. Dios, ¿por qué a Robinson? O sea, no, eso no puede pasar. Mi esposa empieza a cuestionar a Dios. ¿Por qué nos está pasando esto? Si te servimos. ¿Por qué nos pasa esto? Si entregamos nuestra vida a ti, ¿por qué nos pasa esto? Y Dios le dijo varias cosas. Una de las cosas que le dijo es que de eso era una prueba que vamos a pasar. Luego le dijo, es una prueba que van a pasar y que van a ser testimonio para millones de personas. Ese es el objetivo. Y allí quiero que hagamos énfasis porque después de esto llega un proceso transformador para la vida de otras personas. Yo te conocí yo te conocí en lo del accidente y luego en ese momento en el que ya empiezan como familia a fortalecerse a partir de esa historia, a contar esa historia de una forma testimonial quizá, y ya que otras personas conozcamos de Dios a partir de eso. Hablemos de ese después. Eso después ocurrió que incluso creo que aquí en Telepacífico hicieron una campaña para un señor que venía del Pacífico. El señor hizo una travesía para traer a su hija que se le había quemado, con la misma edad que tenía mi hija. Ya había pasado estábamos en el proceso pues, de cicatrización y todo eso, de recuperación. Y yo vi las noticias y veo que a un señor se le quemó su hija. Venía del Chocó, de un lugar que no recuerdo porque es muy cerca a Panamá. Y él venía, hizo una travesía, se vino en lancha, no sé qué, tipo hizo una travesía para traer a su hija. Cuando trae a su hija, la lleva al departamental y en ese momentico yo voy al departamental a buscarlo. Yo, algo tengo que hacer, ya Dios nos había hablado. Entonces yo voy a buscar a este señor, le digo, venga, a mí me pasó algo parecido, vengo a atender mi mano. Y el señor, bueno, lo ayudamos con muchas cosas y el señor me llama en la madrugada de 3 días después. Don Robinson, perdone que lo llame a esta hora, discúlpeme, no sé qué cosa. Quiero decirle que mi hija acaba de morir. La hija del señor había acabado de morir. No resistió las quemaduras que fueron muy parecidas a las de mi hija. Entonces, Dios le habla a mi esposa y le dice, tienes que agradecerme, porque yo salvé tu hija. Entonces, esta parte creo que nunca la había contado. Y entonces mi esposa literalmente agradece a Dios y le dice, gracias, porque está viva nuestra hija. Y hoy tenemos una hija de 17 años. Uy, ¿cómo creció? De 7 años que está terminando sus estudios, que es durísima haciendo música, toca guitarra como casi nadie. Desde el accidente se ve, allí veíamos en las fotos. Sí, exacto, ella gustaba. Y lo más increíble es que es música, pero es rapera. Entonces ella canta rap y cantando rap cuenta su historia. Esto que yo estoy contando, pero ya desde ella. Nosotros nos creamos una conferencia que se llama Familias a Prueba de Fuego, donde contamos todo esto que estamos hablando. Qué buen título. Está para plataforma. Pero lo más increíble y más especial es que la contamos los 4. O sea, aquí estoy escuchando mi percepción desde el punto donde yo la vi, pero van a escuchar a mi esposa hablando. Son 4 protagonistas con van a roles diferentes. Van a escuchar a mi hijo hablando y van a escuchar a mi hija hablando, ¿no? Y es espectacular todo lo que... Y cuando la llevamos a diferentes lugares, hemos ido a la cárcel de mujeres, hemos ido a República Dominicana, a otros países, y cuando llegamos a contar esa historia, transforma a familias. Entonces, ya entendemos por qué
con mucho dolor al principio decíamos, ya no, y decíamos, valió la pena haber pasado por un proceso tan duro. Robinson, realmente vos estás sentado aquí por una razón. Te voy a contar la historia rápidamente porque tenemos ya muy pocos minutos para que vos nos invites a reflexionar. Vos estás sentado aquí porque cuando a mí me pasan cosas malas, estoy hablando a título personal, yo soy súper caótico, además muy creyente en Dios, pero muy caótico en todo. Yo siempre me fío de las historias que otros han vivido y entonces yo no he tenido una buena temporada emocionalmente hablando y entonces en medio de este sufrimiento y el buscar de qué historia me pego de gente que le haya pasado algo peor que a mí, llegó tu historia. Y yo dije, pucha, pues que a Robinson se le quemó su familia y él siguió adelante. Y aquí dudamos mucho cuando tenemos una discusión con la familia, perdemos el trabajo, ¿qué le podemos decir a esa gente como último mensaje? Un minutico para decirle a la gente realmente del por qué mantener frente a las pruebas de fuego la fe. Mantenerla porque es un proceso que estás viviendo. Por muy duro que parezca, de ese proceso duro que quedas como hecho, como cuando coges una porcelana y queda triturada, tranquilo. Dios coge esa porcelana. Él es el alfarero por excelencia. Él la forma. Y va a sacar de ahí ese polvo, va a ser una escultura literalmente. Hoy nosotros como familia fuimos triturados. Hoy somos una escultura de Dios. Bueno, pues literalmente esa escultura que se hizo familia para ti y ahora ejemplo y testimonio para todos es la que se convierte en la protagonista de nuestra conversación íntimas. Este podcast queda a través de nuestras plataformas digitales. A Robinson, muchas gracias por habernos acompañado, ese proceso transformador que hoy lo tiene hasta montando carreras, después hablaremos de esto. Está con nosotros en Las Tardes del Sol, un programa financiado con los recursos del FUTIC. Nos vemos mañana en nuestro magazine de la buena energía. Chao. Ministerio TIC,